¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Están o no están? ¿O se me fueron? Hola, profe, ¿cómo está? Ahí, ¿cómo Hola, va? profe. Bien, ahí está, bien, Silvina, bien. ¿Mejoró? Estaba, eh, ponele. No, sí, sí. Lo que sí, eh, mi cuñado, neumonía. O sea, mal. Mi sobrino cayó hoy también. Una tos de perro terriblemente. Así que mi hermana con toda su familia encerrada en su casa, no pueden salir directamente. Así que nada, sí, viste que uno la pega siempre así. Pero no, nosotros bien, dentro de todo bien, ¿sí? Mi marido y yo, los únicos dos, la nena por suerte nada, que yo rogaba porque pobrecita, muchos compañeritos de ella sí que no podían ir a la escuela, estuvieron varios días, pero bien, bien, qué sé yo, llevándola, no queda otra. Bien, eh, vamos con la segunda parte de lo que tiene que ver con historias clínicas, ¿sí? Eh, Vamos a hacer una comparación un poco más profunda de, perdón, lo que es la historia clínica tradicional y la historia clínica informatizada o como dijimos, ele- electrónica, ¿no? ¿Sí? Los inconvenientes, las ventajas también que tenemos con cada una de ellas y las desventajas, obviamente. Ahí está, un segundito, ahí está. Vamos a charlar un poquito también de la responsabilidad médica en lo que es la confección de la historia clínica, como dice ahí, y cómo debe ser la guarda de esa historia clínica y la conservación de este gran documento legal, ¿sí? Vieron que les mandé antes de empezar a hablar, perdón, de este tema que les mandé con respecto al examen. Bien, entonces tengan en cuenta el examen de la validación número 3, del 21 al 23 de junio, y el recuperatorio 27 y 28 de junio. ¿Ok? Bien, entonces, recordemos un poquito lo que estuvimos charlando la clase anterior, ¿sí? Hablemos de esta importancia general. Ahora vamos a profundizar por ahí un poquito más eh, en por qué es absolutamente necesario controlar, digamos, la calidad de este gran documento, ¿sí? Porque no basta con tenerla solamente la historia clínica, tiene que estar bien hecha esa historia clínica, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado un poquito de la historia clínica anteriormente, ¿sí? Eh, Recordemos que esa historia clínica no es solamente un registro, es un documento de asistencia que tiene muchas funciones. Uno era la asistencia o la atención directa del paciente, que era la guía para cuidar al paciente. Las implicaciones legales que tiene la historia clínica, ¿sí? Habíamos dicho que la historia clínica es un documento legal de todo lo que se hizo o lo que no se hizo, ¿sí? Dijimos que la historia clínica servía para la docencia, para la enseñanza, ¿sí? Permite, digamos, a los estudiantes aprender de casos que son reales, que servía para investigación, que esos datos, digamos, de muchas historias clínicas pueden ayudar a avanzar la ciencia médica, que sirve para la evaluación de calidad, obviamente, sirve para ver si el hospital, si la clínica, el sanatorio, la institución en sí o el equipo médico está haciendo bien su trabajo y está cumpliendo, digamos, con todo lo que son los estándares, y también sirve para la gestión de recursos, ¿sí? Ayuda a la administración de la institución, ¿sí? A tomar decisiones sobre,
los equipos, sobre el personal, sobre los medicamentos y demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características que hacen una historia clínica de calidad? Perdón, ¿sí? Como dice ahí, para que la historia clínica cumpla todas estas funciones importantes que nombramos anteriormente, no puede ser cualquier cosa. Debe ser un documento de calidad y eso implica que debemos tener en cuenta lo que sería el contenido informativo. Digamos, tenemos que tener toda la información en esa historia clínica relevante y necesaria. Por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, ¿sí? No basta con poner fiebre. Hay que poner la temperatura exacta, cuándo comenzó la fiebre, si hay otros síntomas asociados, etcétera. Cuanto más detalles relevantes, mucho mejor la historia clínica. La historia clínica también debe tener un orden lógico, ¿sí? La información, digamos, dentro de la historia clínica debe estar estructurada de forma que cualquiera que la lea pueda entender la historia de ese paciente rápidamente, ¿sí? Como cualquier libro que está bien organizado, ¿sí? Primero habíamos dicho los antecedentes del paciente, que eso va siempre, luego por qué vino, después el examen físico, los resultados de los análisis, el diagnóstico, finalmente el tratamiento y la evolución día a día, ¿sí? No podemos tener la medicación, por ejemplo, en la primera página y las alergias en la última sin un orden, ¿sí? También dice normalización documental. Eso significa que todos los profesionales deben usar el mismo tipo de lenguaje, que esto también lo habíamos hablado un poco, las mismas abreviaturas, ¿sí? Las aprobadas, no las inventadas, las abreviaturas, ¿no? Y deben tener los mismos formularios, ¿sí? Si en la institución donde se trabaja las siglas HTA significa hipertensión arterial, significa para todo el personal. Así evitan confusiones, ¿sí? Ahora, si cada uno de las personas que trabajan en esa institución usa su propia abreviatura, eso puede haber que sucedan muchos errores y errores serios, ¿sí? Entonces, hay que usar las abreviaturas aprobadas. O también puede pasar, por ejemplo, que una institución decide usar un formato digital específico, todos deben seguir ese mismo formato. Y otra de las características que hacen a una buena historia clínica para que sea de calidad es la legibilidad, ¿sí? Que esto es crucial, ¿sí? Especialmente con la escritura manual, que la letra debe ser clara y fácil de leer para cualquiera. Si es digital, el texto debe estar bien formateado, ¿sí? ¿Bien? Todos sabemos esa famosísima letra del médico, es ilegible. Eso puede llevar, como habíamos dicho, por ejemplo, que un enfermero o una enfermera administre una dosis incorrecta de un medicamento, o que otro médico no entienda el diagnóstico, o que el farmacéutico no entienda lo que está pidiendo. Y eso puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, esta historia clínica debe tener la información suficiente para poder identificar al paciente, ¿sí? Para justificar que lo que se le dio, ¿sí? Al diagnóstico, al tratamiento y para registrar obviamente todos los resultados de la atención, ¿sí? Ahora, la historia clínica es un desafío, la creación de esta historia clínica, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar solos para armar una historia clínica, obviamente, nadie, ni el médico trabaja solo, ¿sí? Bien, trabajamos en equipo. En la elaboración participan muchísimos profesionales. Médicos, como dije, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, hasta los acompañantes terapéuticos y una lista larguísima, ¿sí? El médico, por ejemplo, anota el diagnóstico y el plan de tratamiento. El enfermero o la enfermera
registra los signos vitales, registra la administración de medicamentos, registra la evolución del paciente. El nutricionista va a detallar la dieta de ese paciente. Y el fisioterapeuta, por ejemplo, todos los avances en la rehabilitación. Y así todos van aportando una pieza fundamental de la historia clínica. ¿Sí? También tenemos circunstancias desfavorables, que acá viene el desafío. Muchas veces la documentación de la historia clínica se realiza en momentos donde uno está estresado, apurado, con muchos pacientes, con interrupciones y demás. Entonces, imagínense, a ver, un médico de guardia, ¿sí? Puede tener que escribir una historia clínica de un paciente mientras atiende una emergencia, ¿sí? O una enfermera, enfermero que registra algo muy rápido porque tiene muchos pacientes a cargo. Y eso, lamentablemente, puede llevar a que la información sea incompleta o directamente que se cometan errores. Sí, hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante controlar la calidad de esa historia clínica? Sí, como dice, y precisamente por todas las funciones estas vitales que cumple la historia clínica y todos los desafíos en lo que es su elaboración, es absolutamente necesario controlar su calidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve el control de calidad? ¿Sí? Asegurar que sea un buen medio de comunicación entre todos los que atienden al paciente, que sirva como evidencia clara de cómo evolucionó el paciente, cómo evolucionó su enfermedad y sus tratamientos, que sean útiles para fines legales, para la financiación también de la atención, para la docencia, para la gestión de calidad del hospital o la institución, ¿sí? Y para la investigación, y que proporcione los datos para actividades administrativas. En definitiva, lo voy a resumir, la historia clínica es el corazón de la atención sanitaria. Si no está bien hecha, todo lo demás puede fallar. ¿Sí? Entonces, el control de calidad es una tarea que es continua, que es fundamental para garantizar, obviamente, la seguridad tanto del paciente como la excelencia de ese servicio de salud. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poco en lo que es la evaluación de la calidad de las historias clínicas. ¿Sí? Creo que ya entendimos por qué es tan importante tener historias clínicas de calidad. Quiero que veamos cómo se evalúa esa calidad en la práctica. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes enfoques, ¿sí? Tenemos dos caminos diferentes de enfoques de evaluación de la historia clínica. En estos dos caminos diferentes, ¿sí? Tenemos el enfoque 1, que ya lo vamos a ver, y el enfoque 2. Pero nosotros cuando hablamos de evaluar, digamos, la calidad de una historia clínica, nosotros podemos hacerlo en realidad con dos objetivos distintos en mente. ¿Sí? Esos objetivos nos llevan a estos dos enfoques diferentes. El enfoque 1 es lograr historias clínicas completas o de calidad. ¿Sí? Que el objetivo principal acá del enfoque 1, el propósito, es que la historia clínica quede perfecta o lo más completa posible en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa acá la calidad? Que la historia clínica cumpla con todos los requisitos y todas las normas que ya están establecidas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se realiza este enfoque 1 de lo que es la evaluación de la calidad? Se revisan, digamos, las historias y si se encuentran errores
o si se encuentran fallas o deficiencias, digamos, se le pide a la persona que la escribió, ¿sí? El autor, ya sea el enfermero, el médico, el kinesiólogo y demás, que las corrija en un plazo acordado. ¿Sí? Esa es una acción de corrección inmediata. Imagínense, por ejemplo, que están revisando la historia clínica de un paciente, ¿sí? Que acaba de salir del hospital, ¿no? Bien, y notan que le faltó la firma del consentimiento informado para una cirugía. Qué problema, ¿no? Dentro de este enfoque, el enfoque 1, se notifica al médico, se le pide que firme y que complete ese documento. Ahora, dentro de este enfoque, de este primer enfoque, tenemos dos tipos diferentes de revisión. Revisión cuantitativa y revisión cualitativa. En la revisión cuantitativa, ¿sí? Se verifica, o que se revisa, sí, se verifica, está bien, se verifica si toda la documentación o los documentos que deben estar en la historia clínica están presentes. Si está, por ejemplo, el informe del laboratorio, si está el informe de la tomografía, si está el informe de imágenes que se le hizo, ¿sí? Si todos los campos obligatorios están llenos, si se escribió, por ejemplo, a ver la dirección del paciente, se registró las alergias que tenía el paciente, está el documento del paciente, está el número de la obra social o de la prepaga, se verifica si el orden de los documentos es el correcto. ¿Sí? Es una evaluación, digamos, muy objetiva. Es un si está o no está. ¿Está lleno o no está lleno ese campo? ¿Sí? Ahora, ¿quién hace generalmente lo que es la revisión cuantitativa? La revisa mayormente personal especializado en documentación médica, o sea, archivistas o técnicos. ¿Sí? ¿Qué hace, por ejemplo, el técnico? ¿No? Revisa si todas esas historias clínicas, ¿sí? Está la hoja de evaluación diaria, si el plan de medicación está completo, si todos los resultados de los análisis están en orden cronológico. En cambio, en la revisión cualitativa, que es como dice ahí, se evalúa el contenido, ahí se analiza ese contenido informativo de la historia clínica. O sea, se evalúa si la información que tiene la historia clínica es clara, es precisa, si el diagnóstico está bien justificado por los datos, si el tratamiento que se le dio al paciente es coherente, ¿sí? ¿Y qué se busca? La calidad de la información, más allá de que si un campo está completo o no está completo. ¿Sí? En este tipo de evaluación, que es la revisión cualitativa, tiene una mayor carga de subjetividad. ¿Por qué? Porque requiere juicio profesional sobre la pertinencia y sobre la calidad de los contenidos clínicos. Entonces, quienes realizan lo que es la revisión cualitativa, los facultativos de los servicios clínicos. ¿Qué quiero decir? Médicos, enfermeros con experiencia o los jefes de servicio, porque requiere conocimiento médico. ¿Sí? Ahora, lo que es el enfoque 2, que como dice ahí, informar sobre deficiencias para mejoras futuras, ¿sí? De las historias clínicas. En el enfoque 2, el objetivo no es corregir la historia clínica, que ya se hizo mal, sino que identificar los problemas y comunicarlos a los profesionales para que esos profesionales mejoren en el futuro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace? Se realiza, digamos, una revisión, ¿sí? Esa revisión puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Y los resultados de los errores que se encontraron se le comunica a los médicos o a los servicios clínicos, ¿sí? En este enfoque 2 no
se completan las historias clínicas que tienen deficiencias. Porque acá la idea es aprender del error para no repetirlo. ¿Sí? Por ejemplo, un comité de calidad, vamos a suponer, revisa, no sé, vamos a decir 100 historias clínicas y encuentra que el 30% de esas historias clínicas no tienen anotados los antecedentes, por ejemplo, de tabaquismo o las alergias. En lugar de ir a rellenar esas 30 historias clínicas, se envía en realidad un reporte a todos los médicos recordándole la importancia de registrar lo que es el tabaquismo, lo que son las alergias. Porque el objetivo, ¿sí?, es que lo hagan correctamente en las próximas historias clínicas. ¿Bien? Ahora, tenemos lo que es la clasificación de los estudios de calidad de las historias clínicas, que esos estudios de calidad de las historias clínicas se clasifican según distintas categorías, ¿sí? Tenemos el primer momento, que es el momento de la revisión, ¿bien? Que ahí tenemos lo que es la evaluación retrospectiva, que es mirando hacia atrás, y la evaluación concurrente, que es mirando lo que, eh, lo que sucede, o mientras sucede, mejor dicho. En lo que es la primera revisión, revisión retrospectiva, se realiza después de que el paciente ya fue dado de alta, ¿sí? Una vez, digamos, que se finalizó su atención, ¿sí? Entonces, ¿dónde se hace esa revisión? En el archivo de historias clínicas, o se puede realizar por un comité especial de historias clínicas, que en realidad nos permite esto revisar las historias clínicas completas, porque la atención ya terminó. Esa es la ventaja que tiene ese tipo de revisión. Pero hay otra desventaja. Hay una demora en detectar y en corregir las deficiencias. ¿Por qué? Porque el paciente ya fue dado de alta. Entonces, si hay un error, ya es tarde para corregirlo en ese paciente. ¿Sí? Por ejemplo, cada mes vamos a suponer que el departamento de calidad revisa las historias clínicas de todos los pacientes que fueron dados de alta en el mes anterior. ¿Sí? Y después está la evaluación concurrente, como dijimos, que es mientras sucede todo, que se realiza mientras el paciente todavía está internado, ¿sí?, donde todavía ese paciente está recibiendo atención, ¿sí?, que generalmente se realizan en lo que son las unidades de enfermería o en las salas de internación, que la ventaja que tiene, ¿sí?, que se ha demostrado mucho que mejora todo lo que es el porcentaje de historias clínicas completas. ¿Por qué? Porque permite corregir los errores o completar la información en ese momento. Y eso facilita el uso de la información para la atención del paciente. Pero obviamente que también tiene una desventaja, el costo mayor, porque requiere de personal adicional, requiere de un espacio también para que se realice la revisión en la sala, ¿sí? Luego tenemos lo que es el ámbito de la cobertura de análisis, ¿sí?, que ahí también hay diferentes tipos de revisión, 3 diferentes: la revisión únicamente de determinados documentos, la revisión por muestreos seleccionados y la revisión de todos los documentos de la historia clínica. ¿Qué significa esto? La primera revisión únicamente de determinados documentos es que solamente se van a revisar o se enfocan en documentos específicos de la historia clínica, que son considerados muchas veces, de mayor importancia. ¿Y por qué son importantes? Porque resumen mucha información, porque contienen datos muy sensibles, datos muy trascendentes. Por ejemplo, a ver, solo se va a revisar los informes de alta, ¿sí?, que resumen, digamos, toda la internación del paciente. O solo se va a revisar los informes de cirugía, ¿sí?, donde se detalla lo que se hizo en la operación. O solo se va a revisar los informes de histopatología, los resultados de las biopsias, por ejemplo.
¿sí? Luego tenemos revisión por muestreo seleccionado, que ahí no se revisan todas las historias clínicas, sino una muestra, un grupo, digamos, seleccionados del total de todas las historias clínicas que tiene la institución, ¿sí? Que eso es más eficiente si hay muchas historias clínicas. Por ejemplo, en vez de revisar, no sé, 1000 altas del mes, solo revisamos 100 historias clínicas elegidas al azar. ¿Para qué? Para poder tener una idea de la calidad en general, perdón, de las historias clínicas. Y luego tenemos revisión de todos los documentos de la historia clínica, ¿sí? ¿Qué se hace ahí? Se revisa absolutamente todo el contenido de cada historia clínica de principio a fin, ¿sí? Un análisis mucho más exhaustivo, obviamente, pero también requiere mucho más tiempo y requiere eh, un consumo bastante enorme de recursos, ¿sí? Tercero, periodicidad, ¿sí? Ahí lo dividimos en dos, estudios puntuales y monitorización. En lo que son estudios puntuales, ahí cuando se hace, se realiza en, vamos a decir, situaciones especiales, específicas, o cuando no es posible hacer una evaluación continua, ¿sí? Por ejemplo, se hace la revisión una vez al año, que la institución decide hacer un estudio puntual para ver la calidad de las historias clínicas en el servicio, no sé, de pediatría. Y el tema de monitorización, como dice ahí, vigilancia constante, está cuando se hace en casos, o en un caso, mejor dicho, especial, donde la revisión se vuelve una vigilancia sistemática y continua, ¿sí? Donde se establecen parámetros o indicadores, ¿sí? Que es lo que se va a medir, y que se vigila obviamente permanentemente su cumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, la institución decide monitorizar el porcentaje de historias clínicas que tienen completa la sección de alergia y establece que debe ser siempre superior al 98%. Si baja del 98%, es como que saltan las alarmas y se van a tomar medidas inmediatas. Eso también es un proceso de control de calidad constante, ¿sí? Entonces, en síntesis, lo que es la evaluación de las historias clínicas, vamos a decir que es una herramienta bastante estratégica, ¿sí? Ya sea corrigiendo en el momento o aprendiendo de los errores para el futuro y utilizando diferentes metodologías. La metodología cuantitativa, cualitativa, retrospectiva, concurrente, ¿sí? El fin último es siempre el mismo, chicos. Garantizar que la historia clínica sea un documento confiable, sea un documento de alta calidad para la seguridad y para el mejor cuidado de nuestro paciente, ¿sí? ¿Vamos? Ahora, algo muy importante, vamos a dar una idea muy importante que a veces por ahí se confunde, que es la diferencia entre evaluar la calidad de la historia clínica y evaluar la calidad de la asistencia o la atención médica, ¿sí? Que son conceptos relacionados, pero que no son lo mismo en realidad, ¿sí? Diferencias claves entonces en la evaluación de la historia clínica versus la evaluación de la asistencia o la atención médica. Por un lado, evaluación de la calidad de las historias clínicas. Ahí nosotros nos centramos en la documentación. ¿Qué quiero decir? Cómo se registró la información, si está completa, si la historia clínica está bien ordenada, si es legible, si se usaron los formatos correctos, etcétera, etcétera. No importa cómo se escribió la historia clínica, ¿sí?
Ahí hay diferentes tipos de revisión, que incluyen las revisiones cuantitativas, ¿sí? Y las revisiones cualitativas. Pero el objetivo que tiene la evaluación de la historia o de las historias clínicas es ayudar al personal sanitario a mejorar su forma de documentar, ¿sí? Y el resultado es una historia clínica mucho más completa, mucho más exhaustiva. En cambio, la evaluación de la calidad de la asistencia o de la atención médica, ahí el foco está en la atención que se le prestó al paciente, ¿sí? ¿Se le hizo a ese paciente el diagnóstico correcto? ¿El tratamiento fue el adecuado para su enfermedad? ¿La medicación fue la correcta? ¿Se siguieron los protocolos que tiene la institución? Acá no importa qué se hizo, ¿sí? Bien, sino si fue bueno o no. Generalmente, ¿quién realiza la evaluación de la calidad de la asistencia o la atención? Grupos de clínicos, médicos, enfermeros y demás con experiencia. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, se necesita un juicio profesional sobre la práctica médica en sí. ¿Sí? Bien, entonces se usa la historia clínica como la evidencia o el registro de lo que se hizo. Pero el objetivo en realidad no es ver si ese registro está bien completo, sino si las acciones registradas fueron las adecuadas. ¿Sí? Entonces, en un estudio de calidad de la historia clínica evaluamos cómo se documenta la asistencia. En el estudio de la calidad de la asistencia evaluamos qué tan buena fue esa asistencia, siempre utilizando la historia clínica como fuente de información. Pero ojo, porque aunque son distintos, están relacionados. ¿Sí? Bien, la presencia de historias clínicas completas y realizadas de forma adecuada se suele asociar con una mayor calidad en todo lo que es el proceso de asistencia. ¿Sí? Si tenemos, digamos, una buena documentación, suele ser ese signo de una buena atención, ¿sí? Aunque no siempre es garantía, ¿no? Obvio, ¿sí? Si, si alguien documenta todo perfectamente, pero toma medidas incorrectas, la asistencia no va a ser de calidad. Pero si se documenta mal, es difícil evaluar si la asistencia fue buena o no fue buena, ¿sí? Ahora, ¿cómo se investiga la calidad de esas historias clínicas? Y vamos a hablar de cómo se organizan los estudios para evaluar la calidad de esas historias clínicas. Tenemos el diseño transversal y lo que es revisión retrospectiva, que es la más común, que generalmente acá todos los estudios sobre lo que es la calidad de las historias clínicas suele ser, como dijimos, de diseño transversal. ¿Qué significa eso? Que se toma, entre comillas, una foto, ¿sí? De la situación en un momento específico, ¿sí? Y esa revisión suele ser retrospectiva. ¿Qué quiero decir? Que se analizan historias clínicas de pacientes que ya fueron dados de alta, ¿sí? Bien, que la ventaja que tiene esto de por ahí mirar en retrospectiva, que se revisan las historias clínicas completas desde que ingresó el paciente hasta el alta, ¿sí? Luego tenemos la variación de diseño, que si bien yo dije que el diseño transversal y la revisión retrospectiva es la más utilizada, la más común, eh, obviamente que puede haber variación de lo que es el diseño de la investigación de la calidad de la historia clínica, que varía también según lo que se quiera estudiar. ¿Sí? A veces se puede usar diseños diferentes.
Pero ¿por qué es tan importante hacer el estudio y comunicar los resultados? Porque más allá de lo compleja, digamos, que sea la metodología, ¿sí? Si es muy rigurosa esa metodología o no es muy rigurosa, eh, a ver, se enfatiza, vamos a decirlo así, que la simple acción de realizar estos estudios de forma habitual, ¿sí? Y sobre todo de comunicar, obviamente, los resultados y las conclusiones a los profesionales, ¿sí? Es indispensable. ¿Por qué digo que es indispensable? Porque esta comunicación es lo que más implica y concientiza, más que nada, sobre la importancia de llevar una historia clínica de calidad, ¿sí? Hacer revisiones es importante porque es como un recordatorio constante de lo que escriben o no escriben, ¿sí? Luego tenemos, perdón, muestreo en evaluaciones concurrentes versus retrospectiva, en lo que es evaluación concurrente, que era mientras el paciente esté internado. Ahí se suele usar métodos de muestreos no probabilísticos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la selección de las historias a revisar no son totalmente aleatorias, ¿sí? Sino que se revisan las historias de los pacientes de una sala específica o los pacientes que ingresaron ese día. La evaluación retrospectiva, que era después del alta, suele emplear métodos probabilísticos, ¿sí? O sea, que las historias se seleccionan al azar de un grupo mucho más grande para que esas muestras sean representativas para todas las historias clínicas, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos, cualquiera de los dos, la forma de elegir, digamos, las historias clínicas para revisar, ¿sí? Que a eso nosotros lo llamamos la técnica de muestreo, debe asegurar que esa muestra represente bien a todas las historias o a la población a estudiar, ¿sí? Así esas conclusiones que se saquen van a ser válidas para todo el conjunto. Entonces, entender también la diferencia entre evaluar la documentación, la historia clínica y la atención, que era la asistencia, es fundamental, chicos, porque los dos son importantes, ¿sí? Pero se enfocan en cosas distintas, ¿sí? Y al diseñar estudios de calidad de la historia clínica, ¿sí? Aunque hay formas más comunes como la retrospectiva, lo esencial es que se haga de una manera regular y que esos resultados se compartan para que todo el equipo de salud se vuelva más consciente de la importancia de su rol en la creación de una historia clínica de calidad. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ir a lo que son las normas para la valoración de la historia clínica, ¿sí? Imaginen esto como una tabla que es una lista de chequeo o de criterios de evaluación que se usan para calificar que también está hecho una historia clínica, ¿sí? Que cada punto es un aspecto en realidad que se debe verificar. Entonces vamos a ir punto por punto, ¿sí? Voy a tratar de darles ejemplos, ¿sí? Entonces, en lo que son normas de la valoración de la historia clínica, esta tabla, por decirlo de alguna manera, nos guía para revisar la calidad de esa historia clínica, ¿sí? Asegurándonos que esa historia clínica esté completa, que esté organizada y que sea útil, ¿sí? Primero, ordenación general de la historia clínica, ¿sí? Acá que se evalúa si la historia clínica sigue un esquema, sigue un orden específico, ¿sí? Que la institución ya tiene establecido.
¿sí? Mayormente cada centro de salud tiene su propia forma de organizar los documentos, ¿sí? Principios, datos del paciente, luego nota de enfermería, a lo mejor luego las órdenes médicas, ¿sí? Ustedes imaginen una carpeta con documentos. Si todos los papeles están desordenados, es un caos, ¿no? Pero si hay selecciones para antecedentes, hay otra selección para los exámenes, hay otra selección para la evolución, es mucho más fácil encontrar lo que uno busca, ¿sí? Entonces, si la historia clínica no sigue este orden, es un punto que nosotros tenemos en contra. Magali, dime. Magali, si estás hablando no se te escucha. No sé si estás hablando, ¿no? No se te escucha nada. Absolutamente muda. Los demás me escuchan a mí, ¿no? Por las dudas. Sí, profe, te escucho. Gracias, ¿no? Bien. Segundo, identificación del paciente. ¿Qué se evalúa acá? Si el nombre del paciente está completo, su número de historia clínica o su identificación aparece en realidad en todos los documentos dentro de la historia clínica. ¿Sí? Tercero, identificación del médico. Importantísimo. ¿Sí? Otra norma. Ahí se evalúa si el nombre y el apellido del médico que realizó, que escribió cada documento, ¿sí? O al menos está su firma legible, constan en todos los documentos que ese médico generó, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una orden de medicación y no sabemos qué médico le indicó, ¿a quién le preguntamos si hay alguna duda? Entonces es esencial saber quién es el responsable de cada acción y el responsable de cada indicación. A ver, Magalí, si te escuchamos ahora. Ahora, Perdón, se me apagó la compu, un desastre acá. ah, No, hoy en la primera de ordenación general de la historia clínica, quería saber si hay tipo una plantilla personalizada por cada institución o si desde el gobierno, del ministerio, envían eso. bien. Mayormente seguimos un orden específico, puede variar un poquito entre cada institución, ¿sí? Pero los datos van a ser siempre los mismos, los que tienen que estar, que ya vamos a hablar de bien cuáles son los datos que sí o sí tienen que estar en la historia clínica, ¿sí? Por ahí puede variar un poquito el orden, vamos a suponer. Primero el nombre completo, el documento y después a lo mejor puede aparecer, vamos a suponer, no sé, la obra social, el número de afiliado con el plan y recién abajo puede aparecer a lo mejor la dirección del paciente, otro lo puede tener un poquito más arriba, pero los datos son siempre igual los mismos, ¿sí? Son muy parecidos, ¿bien? Pero Bien. no hay digamos, un orden eh, 100% específico. Sí, como hablamos la clase pasada, que tiene que estar la anamnesis y todos los pasos como corresponde. ¿Sí? Bien, por eso hablamos recién que el ordenamiento es también importante, ¿sí? Yo no puedo ponerle al paciente las alergias en la última página, ¿sí? Cuando tiene que estar con todos los datos personales, ¿sí? O no podemos tener mezclado, no sé, un informe de laboratorio que tenía 2 páginas, una página en la, no sé, al principio y una al final de la historia clínica, porque si no, no se entiende nada. A eso nos referimos, perdón, cuando hablamos de orden general de la historia clínica.
¿sí? Es como cuando yo le doy un documento a ustedes que tiene 10 hojas, ¿sí? Y las tienen todas mezcladas, no van a entender nada. ¿Bien? Entonces es importante, dentro de estas normas, en lo que es la valoración de la historia clínica, la identificación del médico, ¿sí? También es importante lo que hablamos, la hoja de anamnesis, ¿sí? Y acá, ¿qué se evalúa? Si existe la hoja donde, esa hoja donde se recopilaba, digamos, la información que el paciente cuenta sobre la enfermedad que tiene, cuáles son sus síntomas, cuándo comenzó, ¿sí? Eso es la anamnesis, acuérdense. Y se evalúa si al final se escribe un diagnóstico o al menos un diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero con diagnóstico diferencial? En realidad, las posibles enfermedades que podría tener ese paciente hasta que se confirme lo contrario o se confirme uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un paciente que llega con dolor de pecho, la anamnesis va a incluir preguntas sobre cuándo empezó el dolor de pecho. ¿Te duele el pecho al respirar? ¿Tenés antecedentes de problemas cardíacos? Si esa hoja, que es la anamnesis, falta o está vacía, o si no hay ninguna idea diagnóstica al final, también es una deficiencia grave. Entonces tiene que estar la anamnesis, ¿sí? También tenemos la exploración física básica, acuérdense que también lo vimos la clase pasada, que ahí se evalúa si se registró que se realizó ese examen físico básico. Si se hicieron ocultación, palpación, revisión de reflejos, etcétera, etcétera. Si el médico, por ejemplo, no anotó que le tomó la tensión arterial al paciente o que le ocultó los pulmones o que le revisó el abdomen, es una falta en esa documentación, que es una parte crucial del diagnóstico también. ¿Sí? También tenemos comentarios y evolución diaria médica, ¿sí? Que acá, ¿qué se va a evaluar? En realidad se va a evaluar si el médico anotó todos los días cómo va el paciente, si ese paciente ha mejorado, si a ese paciente le aparecieron nuevos síntomas, si hubo algún cambio en su estado, ¿sí? Que eso es lo que demuestra que el médico revisó a ese paciente, que se llama pase de vista, cuando pasan por las salas a revisar a los pacientes. Imagínense, si un paciente está internado 3 días y solo hay una anotación del primer día, ¿cómo sabemos qué pasó los otros 2 días? Tampoco podemos evaluar si el tratamiento funciona o si la enfermedad progresa. Entonces necesitamos el pase de vista diario. ¿Sí? Séptimo, órdenes de tratamiento médico. ¿Sí? Acá, ¿qué se evalúa? Si las órdenes médicas, o sea, medicamentos, dosis, vía de administración, indicaciones de estudio, etcétera, etcétera, están registradas diariamente y son claras. ¿Sí? Por ejemplo, si una dosis de un medicamento, no es, perdón, una dosis no, una orden, se me cruzan las palabras, una orden de medicamento no especifica la dosis o la frecuencia, el enfermero o la enfermera no sabe cómo administrarlo. Y si no sabe cómo administrarlo, eso puede llevar a errores gravísimos si la enfermera no lo pregunta. ¿Sí? Entonces, esas órdenes de tratamiento deben estar completas y claras. Octavo, hojas de observación de enfermería. ¿Sí? Ahí se evalúa si existen las hojas donde el personal de enfermería registra diariamente también las observaciones sobre ese paciente, sobre su estado de ánimo, sobre si comió, si durmió, si tiene dolor, si tiene fiebre, todo. ¿Sí? Noveno, dice hoja de constantes de enfermería.
¿Qué son esas? Ahí se evalúa, en realidad, si existen esas hojas donde se registran diariamente los datos vitales del paciente. Temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Si no hay un registro diario, digamos, de la temperatura, por ejemplo, del paciente con fiebre, un paciente que tenía fiebre, no podemos saber si el termómetro está funcionando, o si la fiebre está subiendo, o si la fiebre está bajando. ¿Sí? Luego tenemos informes de radiodiagnóstico. Acá se evalúa si la historia clínica, si en esa historia clínica están esos informes escritos de todos los estudios de imágenes que se le hizo al paciente. Radiografía, tomografía, resonancia, etc. ¿Sí? Y no solo las radiografías físicas, que a veces no están en la historia clínica. ¿Sí? Están en el sistema, pero sí o sí tienen que estar los informes. ¿Sí? No basta solamente con saber que se le hizo una radiografía de tórax. Es fundamental que esté el informe de esa radiografía, del radiólogo en realidad, explicando qué se ve en esa radiografía. Se observa en la radiografía, no sé, infiltrado del lóbulo inferior derecho compatible con neumonía, por ejemplo. ¿Sí? Luego dice protocolos preoperatorios. ¿Qué es protocolos preoperatorios? Acá se evalúa si en esa historia clínica están los informes escritos de los estudios y si antes de una cirugía se realizaron y se registraron esos estudios, que son estudios en realidad que se piden de rutina ante una cirugía. Electrocardiograma, por ejemplo, una radiografía de tórax, por ahí un análisis preoperatorio, un análisis de sangre, que son exámenes para asegurar que el paciente está apto para esa operación. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente va a una cirugía y no se registró que se hizo un electrocardiograma, no sabemos si tiene algún problema cardíaco que pudiera ponerlo en riesgo durante esa operación. Entonces tiene que estar, ¿sí? Como también tiene que estar la hoja de, ¿a dónde está acá? La hoja de anestesia, ¿sí? Que ahí evaluamos en esa hoja donde el anestesiólogo registra lo que pasó durante la anestesia también. Qué medicamento se le dio, cuánta dosis se le dio, los signos vitales del paciente, los efectos adversos que tuvo el paciente. Todo eso tiene que estar completo. Porque, por ejemplo, si ocurre una complicación durante una cirugía, esa hoja de anestesia es vital para saber qué sucedió con la anestesia. ¿Sí? El informe del cirujano. ¿Sí? Ahí se evalúa si el cirujano hizo un informe escrito completo sobre la operación que realizó. ¿Qué tipo de cirugía fue? ¿Qué se encontró? ¿Qué se hizo? Si hubo complicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un paciente fue operado del apéndice. ¿Sí? Debe haber un informe detallado del cirujano que diga apendicectomía realizada, apéndice perforado sin otras complicaciones, por ejemplo. Bien. Luego tenemos informes de anatomías patológicas sobre muestras, ¿sí? Que acá que se evalúa si existen esos informes de los estudios de la muestra de tejido, biopsia, tumores, etcétera, que se enviaron, digamos, al laboratorio de anatomía patológica, ¿sí? Que solo aplica, obviamente, si se tomaron esas muestras. Bien. Luego tenemos existencia de informe de alta, ¿sí? Que acá que se evalúa, si al final de la internación, digamos, existe el informe de alta. Ese informe es el resumen clave de toda la atención que recibió el paciente. ¿Sí? Y luego
se evalúa lo que es el grado de cumplimiento del alta. ¿Sí? ¿Qué se evalúa? Si ese informe de alta, además de existir, digamos, está completo con toda la información esencial, que es información esencial que debe incluir el informe de alta, es identificación del paciente y médico responsable, quién es el paciente y quién lo atendió, antecedentes, que en realidad es un breve resumen de su historia clínica, anamnesis de enfermedades actuales, un resumen, digamos, de por qué ingresó ese paciente, exploración clínica y complementaria, un resumen, digamos, de lo que se encontró en el examen y los resultados importantes, tratamiento y evolución, qué se hizo, cómo respondió el paciente, estado al alta, cómo se va el paciente, digamos. ¿Sí? Diagnóstico principal, el diagnóstico final, digamos, con el que se le da el alta al paciente, procedimientos realizados, si se realizaron algunas cirugías, si se realizó algún procedimiento importante, y los consejos y la medicación. Las indicaciones, digamos, para seguir en casa. ¿Sí? Por ejemplo, si un informe de alta solo dice pacientes dados de alta, sin ninguno de esos puntos que le nombré, es un informe incompleto. O sea, un informe de baja calidad. ¿Sí? Porque no le da al paciente ni al próximo médico la información necesaria para el seguimiento. ¿Sí? Entonces, toda esta tabla, por decirlo de alguna manera, es una herramienta detallada para asegurar que las historias clínicas sean documentos realmente útiles, completos y seguros. ¿Sí? Cada uno de estos puntitos, cada uno de esos, ¿sí?, es un eslabón dentro de la cadena de atención del paciente. Si un eslabón falla, toda la cadena se ve comprometida. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, perdón. Clase próxima, yo me lo voy a anotar, cualitativa, tativa y cuantitativa. Bien, ahí está. Clase que viene, ¿sí?, vamos a charlar, obviamente, que seguimos un poco con este tema, ¿sí?, de la revisión cuantitativa, ¿sí?, por qué es tan importante, los conceptos, obviamente, los objetivos que tiene este tipo de revisión, los resultados, ¿sí?, que obtenemos con la revisión en realidad esta cuantitativa, lo mismo que la revisión cualitativa o el análisis cualitativo, lo mismo. Vamos a charlar también, no me quiero pasar, sí, de las prácticas de la buena documentación de la historia clínica, ¿sí? Esto de que hay que evitar espacios en blancos, cómo se realiza, la corrección de errores, que eso es muy importante, cuál es el procedimiento, digamos, correcto para la corrección de errores, ¿sí? Bien. Y vamos a charlar, bueno, esta parte no, porque ya nos vamos mucho. Ah, sí, de la revisión legal. ¿Sí? Digamos, esos puntos que pueden generar problemitas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, a ver, la forma en corregir los errores puede llevarnos a un punto bastante crucial, la ausencia de un documento mal archivado también, por ejemplo, o la presencia de todos los consentimientos informados, que también nos puede llevar a, a algunos problemillas, ¿sí? Y después, para cerrar,
quiero que charlemos qué se hace con todos estos datos, en realidad, que se obtienen de la calidad que venimos revisando en las historias clínicas, para luego comenzar con lo que es auditoría médica. ¿Sí? ¿Vamos? O más o menos. Más o menos. Y bueno, esta es una parte media complication, pero Mucho. sí es mucho. Y nos falta auditoría médica todavía. Bueno, pero no es tan difícil, más o menos. ¿Sí? Igual, chicos, a ver, yo no les voy a preguntar cosas muy específicas, así, digamos, cosas específicas que sí o sí lo tienen que hacer los médicos y que no lo hacemos nosotros como secretarios, ¿sí? Pregunto, puedo llegar a preguntarle a ver qué es una historia clínica o por qué es tan importante la historia clínica, pero no les voy a preguntar cosas muy específicas, ¿sí? Si bien quiero que la sepan, sí, obviamente que es importante, pero no soy tan mala. ¿Bien? ¿Sí? No se me olviden lo único del examen, por favor, eso, eso por favor, háganlo al examen número 3, ¿sí? Y seguramente quédense más que tranquilo que el examen del módulo número 4, yo obviamente que más adelante se lo voy a habilitar cuando terminemos, pero se los voy a habilitar más que nada a modo, ¿cómo decir? A modo de repaso para que ustedes lo realicen las veces que sea necesario para que puedan realizar el examen final. ¿Sí? Seguramente va a ser así. ¿Bien? Para que lo hagan las veces que quieran, vamos a decirlo así. Las veces que quieran. ¿Bien? Así que se me siguen cuidando, por favor. Tengan una buena semana. ¿Sí? Si miran el partido, no se me acuesten tarde después, por favor, encima a las 10 de la noche. Yo que soy de comer temprano y me dormí temprano, le digo a mi marido a las 10 de la noche. Depende cómo vaya el primer tiempo, veo si me acuesto en el segundo o no me acuesto. ¿Sí? Pero mañana se trabaja, es un día, los chicos van a la escuela. Así que disfruten mucho, nos vemos la próxima clase, el próximo martes. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Chau, chau.